Hermanos, como el pecado siempre decepciona y nunca satisface, Adán y Eva afrontaron de inmediato esta realidad al desobedecer a Dios. Y las secuelas de su acto pecaminoso revelan las consecuencias del pecado. Al aceptar la mentira de la serpiente, Adán y Eva esperaban ser como Dios, ¿cierto? Iluminados y realizados. Eso era lo que ellos esperaban según lo que les dijo el engañador. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Cuando Eva y Adán comieron del árbol prohibido, sus ojos fueron abiertos, pero no de la forma que ellos esperaban, pues no descubrieron el contentamiento y la felicidad. En su lugar, experimentaron vergüenza. Entonces, fueron de repente conscientes de su desnudez y cosieron hojas de higuera para cubrir su condición, ¿verdad? Allá según Génesis 3:7. De manera que la pureza y la inocencia de su estado anterior, o sea, como Dios los había hecho, la pureza y la inocencia que ellos tenían en su estado anterior a la caída, desaparecieron. Y todo cambió de golpe, pues se abrió la caja de Pandora, ¿no? ¿Recuerdan ese mítico recipiente de la mitología griega que supuestamente contiene o contenía todos los males del mundo? Entonces, es como si se hubiera abierto esa caja de Pandora de la perversión y de las consecuencias negativas, por lo que ahora eran totalmente diferentes de Dios. Adán y Eva ahora eran totalmente diferentes de Dios. Como Satanás le prometió a Eva que comer del árbol produciría conocimiento del bien y del mal, esto se hizo realidad, pero de una forma que Eva nunca hubiera esperado. Adán y Eva conocían ahora el mal por experiencia. Ahora conocían el mal por experiencia, junto con sus devastadoras consecuencias. Además de la vergüenza, hubo otra consecuencia, el miedo. Porque cuando la pareja oyó a Dios pasearse por el huerto, ¿cierto? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8 habla de eso. Y Adán respondió que tuvo miedo. El versículo 10. Y realmente el pecado provoca miedo, hermanos, y lo lleva a uno a esconderse de Dios. Por tanto, cuando Adán y Eva comieron del árbol, dejaron a Dios de lado y se centraron en sus deseos. Eso fue lo que hicieron. Pero actuar de forma autónoma no significa escapar de Dios. Algunas personas piensan eso, ¿no? Que si no le paran bola a Dios, no tienen en cuenta a Dios, entonces se escapan, ¿no? No creen en Dios. Por eso hay ateos, hermano, porque los ateos, ellos, no es que Dios no, ¿cierto? No es tanto es que ellos tengan algo para afirmar que Dios no existe, sino que es que ellos no quieren que Dios exista para salirse o escapar de su responsabilidad. Pero como le digo, actuar de manera autónoma no significa que usted escape de Dios. Nadie puede escapar de Dios, ya que su santo creador vino en busca, ¿cierto? De Adán y Eva en este caso, y él viene en busca de todos los pecadores, y por primera vez con el pecado en su mente, ellos estaban, ¿qué? Asustados. Otra consecuencia al pecado fue la culpa, vergüenza, miedo, culpa. Cuando Dios le pidió, estamos hablando de las consecuencias personales, ¿no? Cuando Dios le pidió explicaciones a Adán, ¿qué dijo? Pareció culpar a Eva al decir, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero en realidad, hermanos, Adán estaba culpando a Dios cuando dijo,
que la mujer que tú me diste por compañera. Después, cuando Dios le preguntó a Eva qué había hecho ella, culpó al animal, ¿cierto? Eva culpó al animal y contestó, la serpiente me engañó y comí. De ahí que la posición universal por defecto entre las personas caídas, que son todas, es culpar a otros de su pecado. Siempre las personas van a culpar a otros de su pecado. Y estas consecuencias personales del pecado son duras, porque el pecado, hermanos, promete esclarecimiento y promete paz, pero en su lugar trae vergüenza, trae miedo y trae culpa, así como también muerte. En conclusión, el pecado de Adán y Eva contra Dios los llevó de inmediato a sufrir una gran decepción que ahora experimenta toda la humanidad. Y a partir de allí el hombre y la mujer se esconden de Dios, ¿verdad? Se esconden de Dios, lo niegan y lo rechazan. Lo hacen porque la conciencia de culpa produce temor. Temor de lo que Dios pueda hacerles como castigo por su pecado. Y con el temor viene la evasión de la responsabilidad, porque en lugar de reconocer su pecado, el ser humano intenta ocultar su culpa o culpar a otros, como decimos. Como puede ver, desde entonces, ni el hombre ni la mujer están dispuestos a asumir la responsabilidad personal por la culpa de su pecado. Pero como muestra la siguiente sección, las consecuencias llegan incluso más lejos que esto. Veamos ahora entonces el segundo punto de esta noche, el impacto de la caída sobre las relaciones. El impacto de la caída sobre las relaciones. Amados, las consecuencias negativas del pecado van más allá de la inquietud y la desesperación personales. Va más allá de eso. Pues el hombre fue creado para relacionarse con Dios, para relacionarse con otras personas también. Fue creado para eso el hombre y para relacionarse con la creación. Así que la caída del hombre dañó las tres conexiones. Eso hizo la caída en pecado, dañó las tres conexiones, dañó su relación con Dios, en primer lugar. Lo primero y más importante es que la relación del hombre con Dios quedó rota porque el hombre murió espiritualmente. Además, el pecado acarrea la ira de Dios, que es el desagrado justo que Él siente hacia el pecado. Romanos 1:18, que ustedes saben muy bien, declara, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Efesios 5:6 afirma, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De modo que la ira de Dios pende sobre todos los que están en rebelión contra Él. Y se manifestará esa ira en el día futuro del Señor y el juicio final en el lago de fuego, como lo dice el libro de Apocalipsis 20:11 al 15. Allí dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso Pablo, hermanos, advirtió a los no arrepentidos en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero el pecado, hermanos, también invita al castigo. Por supuesto, al castigo de Dios. El pecado invita al castigo de Dios. Como Él es santo y justo, debe castigar el pecado. No es que quiera, no, es que debe. Su justicia le exige castigar el pecado. Jesús señaló que los malvados irán al castigo eterno allá en Mateo 25. Y la gravedad del castigo del pecado se demostró cuando el Hijo de Dios tomó sobre sí mismo en la cruz el castigo por los pecados de todos los elegidos de Dios. Asimismo, el pecado crea enemistad, crea una situación hostil entre partes. Eso hace el pecado, en ese caso entre Dios y nosotros, ¿verdad? Romanos 5:10 afirma que antes de la salvación en Cristo, las personas son enemigos de Dios, que los incrédulos son ajenos de la vida de Dios, como dice Efesios 4:18, y que los designios de la carne son enemistad contra Dios, como dice Romanos 8:7. Entonces, la responsabilidad por la enemistad recae únicamente en el hombre. El pecado también dañó la relación con otras personas, ya que después de destruir su relación con Dios, el pecado alteró todas las relaciones humanas. En primer lugar, Dios pronosticó que la mujer daría a luz en medio de grandes dolores, de forma que hasta procrear a otra persona sería difícil. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. En segundo lugar, también habría tensión. Bueno, esto de la mujer está ahí en 3:16. Estamos en todo lo que es el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Ustedes son muy inteligentes y están ahí. En segundo lugar, también habría tensión entre el hombre y la mujer en la unión básica y necesaria del matrimonio. ¿Sí? Ahora entiende por qué pasa eso allá en su relación. Dios le anunció a Eva: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aunque el término deseo podría referirse a un deseo físico por su marido, es probable que implique también el deseo de controlar. La mujer quiere controlar a su marido. Génesis 4:7, que tiene una construcción paralela, usa deseo con un sentido controlador. Si no hicieres bien, ahí hablando de Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así pues, Génesis 3:16 predice lucha y conflicto dentro del matrimonio, la más íntima relación de amor. Entonces, debido a la caída en pecado, se ha distorsionado la relación armoniosa entre marido y mujer. Por eso es que es tan importante que la mujer y el hombre en la iglesia, estoy hablando de cristianos, sepan muy bien cuál es su rol dentro del matrimonio, porque no son iguales. No es el que más mande. Hay una cabeza en el hogar, ¿cierto? Y la mujer debe sujetarse. Esa cabeza debe amar, obviamente ejercer autoridad amorosa sobre la esposa, y la esposa debe sujetarse al esposo de manera voluntaria, por supuesto. Bueno, para explicarles un poquito ahí algo de eso, pero se ha distorsionado la relación armoniosa entre marido y mujer, por lo que el dominio del marido sobre la mujer va a tender a volverse tirano y opresor, ¿cierto? Porque como la mujer quiere hacerlo también, entonces el hombre entonces lo hace de esa manera. En tercer lugar, se promete y se materializa el conflicto en general entre las personas en la sociedad. Todo esto trajo caos en toda la sociedad.
Caín mató a su hermano Abel por envidia, como usted se acuerda, allá en Génesis 4. Lamec mató a un joven porque lo golpeó en Génesis también 4. Y por ello la historia de la humanidad manifiesta odio, conflicto, asesinatos y guerra continuamente. Finalmente, el pecado dañó la relación con la creación. El pecado del hombre afectó negativamente su relación con la creación, aunque el mandato al hombre de Dios era que dominar y sojuzgar la tierra, ¿verdad? Y las criaturas. Pero eso no se revoca, eso sigue vigente, ¿verdad? Según como dice el Salmo 8, 4 al 8, la creación sí obra ahora, aunque ese mandato del hombre de sojuzgar la tierra, de gobernar la tierra y las criaturas, sigue ahí vigente, sigue en espera. La creación sí obra en contra del hombre y frustra los esfuerzos del hombre. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y así la tierra maldita conducirá al hombre al dolor. También se le comunica a Adán que espinos y cardos le producirá y que comerá plantas del campo. Con el sudor de su rostro comerá el pan. Todo eso está ahí en Génesis 3, 18 al 19. Así pues, hermanos, la interacción del hombre con la tierra será difícil. Y ésta lo consumirá al final a su muerte, ¿verdad? Pero sin duda deben también incluirse en otras clases de consecuencias, tales como desastres naturales, inundaciones, terremotos y muchos más, como también todo aquello de microbios, virus e insectos que transmiten enfermedades. Todo eso está por causa del pecado, hermano. Ahora, Calvino lo planteó así. Juan Calvino lo planteó: todo el orden de la naturaleza resultó trastornado debido al pecado del hombre. Y recordamos que Pablo habló de la frustración y de la corrupción que esclaviza a las que se ha visto sometida toda la creación debido al pecado, allá en Romanos 8, 20 al 21. De manera que la expectativa de Dios para un gobierno exitoso del hombre sigue sin cumplirse, ¿cierto? Está ahí pendiente. Hebreos 2, 5 al 8 reafirma que Dios creó al hombre para dominar la creación, pero reconoce que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, allá en Hebreos 2, 8. Pues hará falta, ¿quién? El postrer Adán, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Y los que creen en Él también, porque venimos con Él. ¿A qué? Para gobernar con éxito la tierra. Pues Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto ocurrirá cuando Jesús vuelva y establezca su reino milenial, como dice Apocalipsis 20, versos 1 al 6. En resumen, Adán y sus descendientes no solo padecerán y morirán como individuos, sino que también sufrirán sus relaciones. De ahí que únicamente el Señor Jesús será capaz de restaurar la relación de la humanidad con Dios, con los demás y con la creación. Y como el postrer Adán, amará a Dios, amará a las personas de forma perfecta y manifestará un control absoluto sobre la creación, ¿verdad? Él es el que hace esto. Como consecuencia de la caída, hermanos, el pecado se convirtió en universal. Y excepto por el Señor Jesucristo, ninguna otra persona que haya vivido jamás en la tierra o viva ha estado ni estará libre de pecado. Es triste hecho, ¿no? Este triste hecho lo reconocen incluso quienes no son cristianos, hermano, ni que creen en la Biblia. Hasta los incrédulos reconocen esta situación, pues en todas las cosmovisiones y religiones en el mundo se encuentra el reconocimiento de que hay algo malo en la naturaleza moral del ser humano.
aunque muchos de estos grupos y personas no lo llamarían pecado, pues como nosotros lo llamamos en el sentido bíblico, esta deficiencia moral, a saber, es la transgresión de la voluntad de un Dios santo, por supuesto, ¿cierto? Por tanto, la Biblia enseña con toda claridad la universalidad del pecado, en el sentido de rebelión contra los mandamientos de Dios. Amén. Eso fueron las consecuencias, hermano. Duras, muchas, ¿verdad? Difícil. Entonces pasemos a considerar ahora nuestra última parte de esta enseñanza, que son 3 formas de muerte. De manera que las consecuencias generalizadas y devastadoras del pecado pueden resumirse en una palabra: muerte. Pues Dios le advirtió a Adán, allá en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por tanto, la muerte es el castigo por la desobediencia. Así de sencillo. Lo cual es un concepto complejo que implica, primero, la muerte espiritual, segundo, la muerte física y tercero, la muerte eterna. Entonces, miremos brevemente cada una de ellas. La muerte espiritual. Como Adán y Eva, hermanos, pecaron, la muerte física no tuvo lugar de inmediato, ¿cierto? Dios no les quitó la vida de inmediato. Porque si usted lee allá en Génesis 5:5, usted puede ver que Adán vivió, ¿cuánto? 930 años. Sin embargo, la muerte espiritual se produjo al instante. Esa sí se produjo al instante. La muerte espiritual. Ya que la muerte espiritual es el estado de distanciamiento espiritual de Dios. Eso es la muerte espiritual. Es el estado de distanciamiento espiritual de Dios. Eso es muerte espiritual. Y como resultado del pecado de Adán, todas las personas nacen espiritualmente muertas. ¿Ve? Eso es nuestra primera doctrina de la gracia, ¿verdad? Entre las verdades que explican la salvación. Eso que estoy diciendo, que todas las personas nacen espiritualmente muertas, es depravación total. O incapacidad, gracias, hermana, incapacidad absoluta. Bien, entonces, todas las personas que nacen espiritualmente muertas, a excepción, por supuesto, como les digo, del Señor Jesucristo. Pablo alude a la muerte espiritual allá en Efesios 2:1 diciendo: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Efesios 2:5, Pablo afirma que los no salvos están muertos en sus pecados. De modo que para Adán y Eva, y por consiguiente para todos los humanos, el pecado provocó la separación de Dios, el destierro de su presencia y la pérdida de la vida espiritual. Génesis 2:23 al 24. Así que todos sus descendientes han nacido de igual manera. Los descendientes de Adán, todos han nacido de igual manera en un estado de muerte espiritual que también deja a una persona sin respuesta a la verdad espiritual. No como dicen, con buenas intenciones, por supuesto, nuestros hermanos de pensamiento arminiano, ¿no? Ellos piensan que el hombre no se afectó totalmente y que puede responder de alguna manera a Dios, pero como usted ve en la Escritura, el ser humano nace muerto espiritualmente, por tanto, no tiene respuesta, él nace sin respuesta a la verdad espiritual de Dios. Y bueno, ahí hay muchos textos para eso. Romanos, le voy a nombrarlo para que usted lo tome nota y quiere. Romanos 8:7 al 8, 1 Corintios 2:14, 2 Corintios 4:4, Efesios 4:17 al 18. Y solo por el milagro, ¿se acuerda? Usted ya lo vimos, ¿verdad? Solo por el milagro divino de la regeneración,
Dios pone fin a la muerte espiritual y crea de nuevo a los pecadores y los vivifica para sí. Amén. Solo por el nuevo nacimiento es que el Señor hace renacer a la persona, resucita a las personas para que puedan responder a la verdad espiritual. En segundo lugar, tenemos la muerte física. Ya vimos la muerte espiritual, ahora la muerte física. Aunque Dios no impuso de inmediato la muerte física sobre Adán y Eva, como vimos, el proceso de esa muerte física comenzó cuando ellos pecaron. Ellos no envejecían, hermanos. Ellos no enfermaban, hermanos. Y eso comenzó a ocurrir a partir de allí. Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y como ustedes saben, Dios formó a Adán a partir del polvo, pero aquí se presenta una trágica ironía. Debido al pecado, él volvería al polvo y la tierra se lo tragaría en la muerte. Así que la muerte física tendría lugar desde que Adán y Eva fueron apartados del árbol de la vida. Asimismo, incluso antes de que cualquier humano muriera, la muerte animal tuvo lugar, ¿cierto? Cuando Dios mató a un animal para vestir a Adán y Eva con su piel. Amén. Eso está en Génesis 3:21. La muerte humana entonces se produjo por primera vez cuando el primer hijo de Adán y Eva, Caín, asesinó a su hermano Abel. Y la lista de los descendientes de Adán, allá en Génesis 5, revela con claridad que la muerte pasó a ser el final de toda vida humana. Allí cuando ve usted en ese texto que se repite después del nombre de cada persona, y murió, y murió, y murió. Génesis 5:5, Génesis 5:8, 5:11, 5:14, 5:17, etcétera, etcétera. No obstante, además de las pasadas excepciones de Enoc y Elías, que fueron llevados, ¿qué? Ellos no murieron, ¿verdad? Fueron llevados al paraíso, y las futuras excepciones de los que estén vivos en el momento del rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia, según primera carta de Tesalonicenses 4:13 al 18, la muerte física consumirá a todos los descendientes de Adán sin excepción. ¿Listo? En cuanto a ello, el escritor de Hebreos declara: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Eso es Hebreos 9:27. Entonces, la vida física se volvió breve después del diluvio, ¿cierto? Después de eso se volvió breve la vida física. De eso Moisés expresó allá en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora miremos la muerte eterna, que es nuestra tercera. Muerte espiritual fue lo primero, muerte física fue lo segundo, y está la muerte eterna. En cuanto a la muerte eterna, esta espera a aquellos que mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. ¿Sí lo entendió? O sea, cuando una persona muere físicamente, sin haberse arrepentido, sin haber creído en Cristo, sin haber recibido la salvación, sin haber nacido de nuevo, sin haber sido regenerado, o sea, muere físicamente estando espiritualmente muerto, a esa persona le espera la muerte eterna. Pues los que mueren en la incredulidad, hermanos, se enfrentarán para siempre al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15, que ya hemos hecho referencia
lo, lo concreta. Juan se refiere a esto como la segunda muerte en Apocalipsis 26. Esa es la segunda muerte, la muerte eterna. Aunque esta no provoca que las personas dejen de existir, ¿cierto? No hay como por allá como ya vimos, ¿no? La, la herejía de algunas sectas que hablan del aniquilacionismo. No, no existe, eso no existe. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un castigo, ¿qué? Eterno, así como habla de una vida eterna. Entonces, hermanos, la muerte eterna no provoca que las personas dejen de existir, sino que van a seguir existiendo eternamente, pero en tormento, en sufrimiento. La muerte eterna sigue siendo una clase de muerte, ya que implica, ¿por qué es muerte? ¿Por qué se le llama muerte? Porque eso implica destrucción eterna, implica castigo por los pecados y implica separación de la presencia de Dios que bendice. Por eso es muerte. Solo aquellos que son liberados por la obra misericordiosa del Señor Jesús escapan de la muerte eterna. En este sentido, Apocalipsis 26 declara: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál será esa? A ver, ¿quién me dice? Le doy un premio. Y no, señor. No, mire, le vuelvo a decir: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál será esa? Señora, cuando usted nace de nuevo. Esa es la primera resurrección. Hermanos, estaba muerto espiritualmente. Y Dios que lo resucita, ¿verdad? ¿Sí o no, mi hermano? ¿Qué dice, hermano Andrés? Ok, entonces dice el texto: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte, ¿cuál? La muerte eterna, no tiene potestad sobre estos. Amén.